Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos. Un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Hoy es domingo 24 de agosto de este 2025, 8 en punto de la noche. Mile, ¿cómo te va? Bien, gracias. Se fue este mes, pastor, un mes de largo. Se fue. Un abrazo a la distancia. Aquí estamos conectaditos, pastor. Un abrazo. Así es. Bueno, vamos a orar para que nos rinda el tiempo y aprovechemos esta horita que el Señor nos regala a través de estos micrófonos. Padre, te damos gracias en esta linda noche por estas preciosas oportunidades que nos regala, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder transmitir un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra a tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera del país, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir ese consejo que tienes a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y radioescuchas, estamos urbano106.com, ahí se puede decir, en chat en vivo, se puede mandar su nombre, de dónde nos está escuchando, y aquí más tardecito los vamos a saludar. También tenemos un WhatsApp, pastor, que es 60651059. Usted puede mandar texto, no puede audio porque no los podemos escuchar, pero ahí usted me manda y yo más tardecito leo los mensajes, pastor. Y si está fuera del país, le pone el signo más, 506-6065-1059. Urbano 106. Y urbano106.com. Así es, pastor. Bien, estamos listos. Mire, bueno, vamos a saludar como siempre a nuestros amigos, hermanos ahí en las cárceles, en los centros penitenciarios, en la cárcel de la Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, en Guapiles, San Carlos, la cárcel de mujeres, todos ellos. Un abrazo para ustedes, animarles, no es tiempo de rendirse. Bien, vamos a arrancar, Mile. Así es. Hace como un mes la gente que nos sigue, bueno, estuvimos aquí compartiendo un mensaje que se llamaba Retén lo que tienes, basado en una de las cartas que él escribió Juan, obviamente la revelación que él recibió a la iglesia, en ese entonces era la iglesia de Filadelfia, ¿te acuerdas? Hoy queríamos como retomar otra de esas cartas que está en el libro del Apocalipsis. La carta, eso está en el capítulo 3, para los que tienen Biblia, la vayan buscando y lo tengan por ahí. El libro del Apocalipsis, cuando uno menciona Apocalipsis, a veces la gente como que se asusta, mire, porque la gente, a mucha gente no le gusta el libro del Apocalipsis y también porque está como al final, ¿no? Dicen, y porque no lo entienden, porque no lo entienden, porque realmente es un libro para el que hay que estar preparado, pero que hay que leerlo, ¿no? Hay que escudriñarlo y todo eso. Por eso el significado es la revelación, ¿no? Correcto. Revelación. Entonces, antes de entrar al tema, bueno, en 2 o 3 pinceladas del Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es quizás, Mile, uno de los escritos que más se ha estudiado de la palabra misma a través de la historia. De hecho, hay una rama de la teología que se llama la escatología, que se encarga o se dedica exclusivamente a la interpretación de estos textos bíblicos del Apocalipsis que tienen que ver con el fin del mundo, que es con lo que generalmente se le asocia, ¿no? Cuando uno habla de Apocalipsis, la gente lo primero que piensa es en el fin del mundo, ¿no? Básicamente, y la destrucción total que menciona como tal. Sin embargo, como decía Milena ahorita, la palabra original griega apocalipsis, casi con K, significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar. Eso significa Apocalipsis y es precisamente el propósito del libro, darnos la revelación de Jesucristo a través del apóstol Juan sobre lo que van a ser el final de los tiempos, ¿no? Entonces, sí, es un libro que hay que estar preparados, por eso es que uno no le recomienda a la gente cuando recién está llegando a los pies del Señor que vaya a Apocalipsis. No, usted tiene que ir poco a poco, ¿no? Uno no puede ir al final, Mile, sino al principio, ¿no? Entonces, empiece por los evangelios, proverbios, Génesis, cómo arrancó todo, y ya cuando uno esté relativamente preparado puede ir a los eventos finales. ¿Por qué? Porque el libro está lleno de muchos símbolos que muchos de ellos no son fáciles de leer o entender, ¿no? Hay que estar preparado. Es la revelación de nuestro Señor que básicamente le mostró a su siervo Juan lo que sin demora va a suceder en unos tiempos que
creemos que cada vez están más cercanos como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el libro, de eso se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se divide, lo que uno debería saber, en tres partes claves, miren, que están en Apocalipsis 1:19, cuando Juan recibe esta revelación y dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Ya estaba mayor él. Entonces son tres cosas que él tenía que escribir, lo que ha visto, lo que es y lo que ha de ser. Las cosas que él vio, mire, claro, él las escribió en el Evangelio de Juan, las escribió en las 3 cartas de Juan, donde él expresa básicamente la experiencia que él tuvo de su caminar con Cristo, ¿no? Entonces, y él escribe cosas como aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Entonces, todo eso lo vivió. Juan dio testimonio de eso, básicamente, y que eso fue lo que le dijeron, escribe lo que has visto. Exacto. Y por allá en Primera de Juan también, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos del verbo tocante, obviamente porque él caminó con él, de hecho fue el discípulo amado. Entonces eso lo escribió él, básicamente. Entonces ahí, esa es la primera parte del Apocalipsis, miren, es lo que has visto. Después las cosas que han de ser, capítulo 2 y 3, que son las cartas de las iglesias, que son 7 iglesias, donde cada una de esas iglesias representa, pues, muchos de los problemas que tienen las iglesias de hoy en día, miren, porque acuérdate que la iglesia de Éfeso... Una radiografía. La iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas que era una iglesia que había dejado su primer amor, ¿te acuerdas? Su primer amor. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría persecución, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse, Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa allá adentro, Sardis, que era la iglesia que se había quedado dormida, Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, y la Odisea, la iglesia que tenía una fe tibia, ¿no? Entonces, si uno ve, a la larga, en la mayoría de las iglesias hay de todo un poco, ¿no? Todo. De todo un poco hay ahí, pero son problemas que los había en ese entonces y que los sigue habiendo, ¿no? Y ya después las cosas que han de ser, que es lo grueso del libro, del capítulo 4 al 22, después de que la iglesia es raptada y todo eso, viene el asunto de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, el derramamiento de la ira del Señor y los jinetes del Apocalipsis. Mucho símbolo, pastor. Bueno, una cantidad de cosas que pues uno tiene que agarrarlas poco a poco, ¿no? Poco a poco y interpretarlas. Habrá muchas cosas que no podamos entender, pero no se quede ahí. Y nada de miedo, trate de avanzar, ¿no? Pero queríamos hoy, Mile, trabajar o compartir con ustedes en Apocalipsis 3, que es la carta que el Señor le mandó. Recuerda que esas fueron 7 cartas que escribieron a los ángeles, ¿no? Cuando habla de los ángeles son a los pastores de esas iglesias como tal. Ahora no haya alguien que nos escuche decir, uy, ahí están diciendo que los pastores son ángeles. No, en ese entonces se está hablando a los ángeles de las iglesias. Pues esa es la figura, a los santos, digamos, en la que representa a la persona que está a cargo de la iglesia, ¿no? El liderazgo. Entonces dice la carta así en Apocalipsis 3, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Entonces, eso fue lo que le escribió a esta iglesia de Sardis. Pero rápidamente, para que ustedes se ubiquen, a la gente que le gusta ubicarse y todo eso, Sardis estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, mire. Fue una época, fue una ciudad muy próspera. Un gran comercio textil. Muy poderosa. Sí, poderosa. Y era la capital del reino de Lidia. Y esa ciudad era famosa, Mile, porque tenía un templo inmenso, un enorme templo dedicado a la diosa Cibeles o Artemisa, así se llamaba. Y bueno, fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones, las cuales hoy en día todavía permanecen, pero obviamente en ruinas, ¿no? En ruinas. Sardis estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina. Miren, entonces, como estaba bien ubicada, podía ver todo. Se convirtió en un fortín militar, digámoslo así, porque era casi una ciudad inconquistable, ¿no? Entonces, a raíz de esas características,
Los habitantes, imagínate cómo vivían los habitantes. Sí, resguardados. Confiados. Ellos vivían muy confiados, ¿no? Pero eso a Protegidos. veces uno dice, ah, qué bueno vivir confiado. No, hoy compartíamos en la iglesia una prédica que se llama Descuidar una salvación tan grande. Y veíamos que una de las causas principales por las cuales uno descuida su salvación es cuando uno entra en ese abuso de Confort. confianza. Ajá, Mire, confort. la gente se confía. Y entonces esta ciudad que se creía muy confiada, 2 veces fue conquistada por descuido mismo de sus vigilantes, porque como se sentían tan confiados por su ubicación, Sí. se descuidaron del enemigo y bueno, eso No lo puede tenían uno, atalayas. eso lo puede uno tener como experiencia para uno, mire, Sí. uno no se puede descuidar, por eso la Biblia dice, hey, ¿usted está bien? Cuídese, Cuídese, siga no cuidando. ignore las maquinaciones del enemigo, no dé lugar al Por fuera diablo. y por dentro, hay que cuidarse. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, esta, como decía ahorita, fue una ciudad muy próspera, llena de lujos, básicamente. Entonces, pero ¿sabes qué pasaba con esta ciudad? Que vivían del pasado, mire, porque fueron una ciudad muy, muy próspera. Ellos tuvieron mucha gloria y mucha fama, pero eso era cosa del pasado, ¿no? Porque pues ya la realidad ahora que tenían después de haber sido saqueados y todo era otra. Entonces los habitantes Cría fama y échate a dormir. Eso. Había un dicho, pastor. Sí, Y- los habitantes de esa ciudad, Ajá. mire, vivían siempre orgullosos, pero orgullosos del recuerdo, Del ¿no? recuerdo. Del recuerdo, de lo que fue la ciudad y no querían reconocer su situación actual. Eso es como ahorita, por ejemplo, cuando uno habla con gente ya mayor y Sí. dice, ay, es que Con esta los adultos Costa Rica ya no es mayores. lo mismo de hace 30 años, 50 años, que uno dejaba las puertas abiertas. Sí, bueno, está bien, pero uno no puede vivir del recuerdo. Hay Oh. que O evolucionar se a... reunían a la actualidad, en ¿no? grupos, en parques. Era el grupo de los tubos. Yo tuve esto, vea, yo tuve Eso, aquello, sí. yo tuve. No, pero ahorita que tenés, no tengo nada. Exacto. Entonces, Ajá. pero eso pasaba ahí en Sardis. Sí. O sea, la gente vivía el pasado y esa remembranza de los habitantes se había trasladado a la iglesia, miren, porque era un estilo de vida de la misma iglesia como tal que vivían de recuerdos, ¿no? De lo que tal vez algún día fueron. Sí. Entonces, de ahí viene lo duro de esta carta que acabamos de leer ahorita, de lo primero que el Señor le hace un diagnóstico, como siempre, ¿no? Un diagnóstico a la iglesia para ubicarlos, para que pongan los pies en la tierra y después les da las recomendaciones, porque así trabaja el Señor, ¿no? O sea, Así es. el mensaje del Señor es así, o sea, el Es mensaje, directo, por es ejemplo, a esta directo. iglesia en particular, es quizás uno de los mensajes más duros que uno podría recibir, ¿no? Que le diga, es que tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Imagínate eso Duro, es qué como duro. triste, ¿no? Sí. Y las cartas, todas estas cartas, las 7 cartas, empiezan con una frase muy célebre, mire. Sí. ¿Qué le dijo él a las iglesias? Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor, yo conozco Sí, yo tus conozco obras, ¿no? tus Entonces, obras. ¿eso por qué? Porque él dice, mira, lo que te voy a decir, no Sí. creas que es que estoy adivinando, ni es una, como dirían aquí en Costa Rica, una guava, o como dirían en Colombia, una chiripa. No creas que estoy bateando, no, yo conozco tus obras. No, y el Señor es un caballero, es justo, porque Él reconoce las obras que estaba haciendo. Realmente estaban trabajando, estaban esforzándose. Por eso, todo eso, la paciencia que ellos también tenían con la congregación. Pero ¿qué sigue? Yo conozco realmente, Él nos conoce lo que estamos haciendo. Exacto, conoce lo que hacemos y por Ajá, qué lo y hacemos. por qué lo Y hacemos, entonces el él le interés dice, que haya. entonces a esta iglesia, mire, el mensaje es duro, ¿ah? Duro. Pero básicamente no hay nada mejor, Sí. porque bueno, eso es lo que dice uno, mire, Sí, que no hay es nada mejor como que a uno le digan la cuando verdad, dice, ¿no? Bueno, tú eres bueno, eres amable, eres cariñoso, pero hay un pero siempre, ¿sí me Pero entiende? a la gente aprecia que les digan la verdad, mire, pero sí, cuando se las dicen se enojan. Sí, se enojan. Entonces, es mejor Qué duro, es qué mejor, duro. esta carta es una realidad de lo de la iglesia, ¿no? Ujú. Le reconoce ciertas cosas, como dice Milena, pero el Señor es directo en decirle la verdad. Porque como dice una frase, mire, es mejor herir con la verdad Ujú. que destruir con una mentira, ¿no? Sí. Entonces Porque es mejor, ¿no? estamos actuando como hipócritas, pastor. Porque Correcto. para que no se enojen, para que de pronto me deje de hablar. Y eso lo podemos Ay, aplicar a la iglesia de hoy. Sí, O sea, es más hipocresía. destructivo, ¿no? Ajá. Es más destructivo para la iglesia que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar. Exacto. Como hacían los profetas de antes, ¿te Sí. acuerdas? Que el Señor cada rato lo regañaba por allá en el libro de No, no, no me Jeremías. hable lo que dice el Des- Señor. Imagínate lo que dice Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz.
que es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, no hay nada más destructivo para la iglesia, anote esta frase por ahí, como dice un amigo nuestro, esto vale plata, no hay nada más destructivo para la iglesia que se le diga que todo está bien y que no hay nada que mejorar, no. Todo lo que Si todo, ahora, no quiere decir que cuando las cosas están bien no se digan, es parte de la disciplina. Exacto. Pero mire, nosotros sabemos que las iglesias en general, todas, ¿no? Tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia la conforman personas Sí, que arrastran y las personas problemas. tienen problemas. Sí, arrastramos problemas. Entonces siempre hay cosas que mejorar. Entonces prejuicios. no se crea eso. Cuando digas que no, todo está bien, no hay nada que mejorar, siempre hay algo que mejorar. Amén. Siempre en las cosas de Dios hay, que avanzar. hay una milla extra que Ajá. dar. Entonces esto pasaba con esta iglesia de Sardis. Básicamente viene un diagnóstico crudo, un diagnóstico fuerte, y él lo primero que le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto, básicamente, Sí. ¿no? Entonces, Eso es como bajarle a uno el orgullo, ¿no, pastor? Dice, Sí. orgulloso, dice, no, de allá te bajo. ahora tú sabes, Mile, tú te imaginas Ok. cuánta gente dentro de las iglesias hay que creen que están vivos y Ajá. están muertos. Sí. Muchísima. De hecho, la mayoría de la gente o la mayoría de las iglesias está compuesta por gente que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. O sea, que están muertos. Muertos. Pero como van a una iglesia cristiana, creen que están vivos. Y con la prédica que reciben, si es que les dan prédica, porque ya ni eso dan, pues se acaban de creer el cuento de que son hijos de Dios, de que Dios los ama y que todo eso, pero nunca les hablan del nuevo nacimiento y de la necesidad de proceder a un genuino arrepentimiento. Amén. Entonces no se habla de eso. Entonces la gente sigue estando muerta, aunque creen que están vivos. Y vaya tú de decirle que se arrepientan y le entreguen su vida a Cristo. Pues dice, pero ¿qué me voy a arrepentir? Al mejor estilo de los mismos fariseos cuando el Señor les decía, que ustedes están ciegos. Y le dice, pero ¿cómo que ciegos si nosotros somos hijos de Abraham? Bueno, ¿no? Entonces si ustedes aceptaran que están ciegos, no habría pecado. Pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Así ¿Entiende? Entonces el conocimiento engendra responsabilidad. Entonces, bueno, básicamente eso se da, Mile, trayéndolo a nuestro contexto actual, cuando nuestra vida solamente es de apariencias, ¿no? O sea, de que uno cree que está vivo cuando realmente está muerto, ¿no? Entonces, esta iglesia de Sardis, pues no dice, por lo menos la carta, que sufriera persecución como tal y todo eso, y de hecho se veía como, aparentemente como una iglesia trabajadora, una iglesia, pues, llena, una Por iglesia... eso te digo, porque estaban haciendo le lo ve- suyo. Porque eso es lo que la gente Estaban- cree que está viva, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que En las iglesias pasa, Mile, como cuando uno va al Bien. cine. Ajá. Cuando tú vas al cine y entras al cine y ves poca gente, Ujú. Dice, esta película es mala. y tú dices, uy, esa película debe ser mala. Y resulta que uno la ve y es buena. Es buena. ¿Por qué? Porque eso la gente lo asocia ojos, como algo así. muerto. Ujú. Lo mismo cuando usted va a una iglesia y usted ve que la iglesia está llena, que la iglesia, pues hay un buen grupo de música, tiene buenas sillas, entonces dice, wow, esta iglesia está viva. Pero eso no es lo que hace una iglesia viva. Y de eso vivía la iglesia de Sardis como tal, ¿no? O sea, hay muchas iglesias que tienen un nombre. Esta iglesia tenía un nombre, la iglesia de Sardis, Muy importante. pero no tenía vida, Ajá. básicamente. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen nombre, o sea, que la iglesia las conoce, ¿no? O sea, por ejemplo, uno le dice a la gente, por ejemplo, y la gente que se congrega con nosotros, de seguro que a ustedes les ha pasado. ¿Y ustedes dónde se congregan? No, ahí en Efesios 4:23, y nadie nos Nadie conoce porque conoce. somos una iglesia pequeña, Sí, ¿entiendes? Somos un pequeño remanente, pero hay otras iglesias, mire, con que tú las nombras y todo el mundo las conoce. Todos las conocen. ¿Usted en qué iglesia se congrega? En la iglesia del pastor tal, en la iglesia del profeta tal, en la iglesia del apóstol tal. No, hombre, uno debería decir, yo me congrego en la iglesia de Jesucristo, de debería decir Cristo. uno. Pero bueno, eso es lo que le da nombre a las iglesias, pero eso no necesariamente es lo que le da vida, ¿no? Entonces, en la Sí, iglesia... el Señor está reconociéndole a esta iglesia lo que estaba trabajando, pastor. Entonces, Él reconoce todas nuestras obras. Claro, pues no es que sí, él las conoce, pero él Ajá. sabe exactamente por qué las hacemos. O sea, porque Sí. acuérdate, Mile, que obras pueden haber. Sí. Acuérdate de esos que llegaron ante el Señor diciéndole que habían hecho una cantidad de obras y el Señor les dijo, no, es que yo no los conozco. Ujú. Entonces no es tanto lo que tú hagas, Sí. sino que lo que tú hagas lo hagas en línea a la voluntad de Dios. Sí. Eso es lo importante, ¿no? La iglesia de Sardis se había preocupado por cuidar muy bien lo que la gente miraba, Mile, lo exterior, ¿no? Básicamente, pero se olvidaron algo que el Señor había dejado bien claro, que estaba por allá en 1 Samuel 16:7, ¿te acuerdas cuando él le decía a Samuel que le aconsejaba a Dios a Samuel, le decía, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Así pues es. el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa?
el corazón, ¿no? Entonces, ese era el problema de la iglesia. Muy esforzada por lo externo, muy viviendo del recuerdo de victorias pasadas, prosperidad pasada, pero la realidad de la iglesia es que creían que estaba viva, pero estaba muerta. Tenían un nombre, pero no tenían vida, ¿no? Ahora, cualquiera de ustedes se podría preguntar, pastor, ¿y qué significa eso de tener un nombre de que vive, pero que está muerto, ¿no? Bueno, puede obedecer a varias cosas, mire. El libro de Santiago, capítulo 2, nos habla de que una fe sin obras es muerta. Es una fe muerta, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser eso. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero sus vidas y las prioridades indican todo lo contrario, ¿no? Entonces, es una fe... De boca. Una fe de boca, sí, una fe de creencia nada más. Por eso es que la discusión que se da en Santiago, que dice, no, es que yo tengo fe. Entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, muéstrame tu fe, pero con tus obras. Básicamente, acuérdate que las obras es lo que hace visible la fe, ¿no? Pero estamos hablando no de obras para salvación, mire, porque eso no tiene nada que ver con lo que Pablo decía, que la salvación no es por obras, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Ya estamos hablando de la iglesia, ¿no? Cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de personas que le han entregado su vida a Cristo y que ya son salvas. O por lo menos que han recibido la salvación y tienen que esforzarse por mantenerla. Entonces, pero está bien, le decía Santiago ahí, entonces ahora sí, ahora que tú eres salvo, ahora que tú tienes fe, que tú crees en Cristo, muéstrame esa fe por medio de tus obras, muéstramela, ¿no? Ajá. Y tristemente, miren, nos damos cuenta que hay muchas personas que se dicen ser cristianas, que obviamente juran y perjuran que están vivas espiritualmente, pero no tienen unas obras que respalden eso, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces es una falta grave, pastor, que tienen que llegar al arrepentimiento. Es que, mire, nosotros vamos a ser conocidos ¿por qué? Por las obras. Por los frutos, sí, ¿no? Bueno, que son obras, sí. Que son frutos de arrepentimiento, o sea, frutos que reflejen en un nuevo nacimiento, o sea, que algo ha ocurrido en nosotros, un cambio, ¿no? Entonces, eso de que uno diga que está vivo y está muerto puede obedecer a que uno no tiene cosas que mostrar, no tiene obras, ¿me entiende? Todo es puro, por eso es que todo es pura letra, digámoslo así, por decir algo. Que la letra está bien. No puede engañar a la gente, pero al Señor no lo engañamos. No, por eso es que Él está diciendo a ellos, vea, yo conozco tus obras, ahí de una vez, ¿por qué? Porque uno puede engañar a todo el mundo, mire. Uno puede, acuérdate que el Señor le decía a los fariseos que ustedes son como un sepulcro blanqueado, que cualquiera que no conoce, cualquier persona que no sepa nada de sepulcros y ve un sepulcro por fuera lindo y creerá que todo es lindo, ¿no? Pero uno sabe, nosotros porque tenemos la información sabemos que adentro de los sepulcros están podridos, llenos de huesos y podredumbre, ¿no? Pero bueno, básicamente eso puede ser, tienen una fe muerta como tal. Lo otro obviamente es que puede significar una vida totalmente en hipocresía, mire, aparentando algo que no somos. ¿Te acuerdas lo duro que le daba el Señor a los fariseos cuando les decía que ellos eran como lo que hablábamos ahora de sepulcros blanqueados? O sea, que tenían una apariencia, pero realmente la realidad interna era otra, ¿no? Básicamente. O sea, se dicen que son cristianos y juran que son cristianos, pero tienen una vida mundana, ¿entiendes? O sea, no se han desligado, o sea, salieron del mundo, pero el mundo no salió de ellos. Entonces, hablábamos ahí en la mañana de esos hebreos, esos judíos que le entregaron su vida a Cristo, pero vivían en ese dilema, miren, que ellos se resistían a dejar sus prácticas judías como tal, y entonces tenían ese choque entre la ley y la gracia y todo eso, entonces navegaban entre dos aguas, ¿no? Y entre dos pensamientos. Entonces, cuando uno divaga entre dos pensamientos, uno ni lo uno ni lo otro, ¿no? Al final, por eso es que la palabra dice, uno no puede servir a dos señores, uno tiene que decidirse al final por uno, ¿no? Como tal. Entonces, hoy en día, dentro de las iglesias existe mucha gente, tristemente, que se dicen que son cristianos, pero su estilo de vida, su comportamiento, sus obras, no respaldan eso. Mire, más bien lo llevan tienen más inclinación hacia lo mundano como tal, ¿no? Entonces puede ser eso, una fe sin frutos, puede ser una vida en hipocresía, aparentando lo que uno no es, puede ser el significar vivir una vida cristiana que no produce, mire, esa es otra cosa, ¿no? O sea, no hay frutos. ¿Te acuerdas cuando allá en Lucas, cuando el Señor le hacía la recriminación a Jerusalén, que decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? Los profetas y los que se enviaban a Jerusalén y a todas esas ciudades, pues no era para fastidiarlos, ¿no? ¿Era para qué? Para que ellos cambiaran, tuvieran una actitud. Para que enderezaran su camino, ¿cierto? ¿Y quién necesita enderezar el camino? Los que han perdido. Los que se han desviado. Sí. Pero ellos, ¿qué hacían con esos profetas?
No los mataban. Los mataban, los apedreaban. Entonces dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pastor, es que ellos creen que ellos están haciendo acciones correctas. Uno está engañado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Realmente tenemos que hacer un cambio de actitud. Correcto. Porque pensamos que estamos actuando bien. Y ¿sabes qué es lo que pasa con eso? Mire, de pronto viendo un poquito todo el problema que el Señor tenía con los fariseos y que apedreaban a los profetas y todo eso, que a veces hay ciertas actitudes porque todo esto que cuando uno cree que es algo que no es, porque la misma palabra lo dice, el que se cree ser algo que no es a sí mismo se engaña, y que uno no debe tener una idea desmedida de uno mismo, ni ser sabio en su propia opinión. Tener un equilibrio. Entonces todo eso va encerrado como en soberbia, ¿no? No hay un pecado más peligroso y que es oculto que la soberbia, que es el ingrediente como la raíz de una cantidad de pecados. De males. De males. Entonces muchas personas que caen en eso, mire, en tener ese concepto de que son y no son, pues ni como dicen, ni da el hacha, ni presta el hacha. Ni rajan ni prestan el hacha, ¿no? Ni hacemos, o sea, mucha gente ni hace avanzar la obra del Señor, pero ni tampoco se enfrenta al avance de las obras del enemigo, ¿no? Cuando digo enemigo me refiero pues a Satanás, sus demonios, a este sistema cada vez más anticristiano y a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre, ¿no? Básicamente. Entonces, esta iglesia de Sardis como tal, el Señor le estaba diciendo eso básicamente, sí. Si cuando Él le dice, yo conozco tus obras, es porque habían obras básicamente, pero les hace ese reclamo de que ellos tienen que salir de esa condición de creerse algo que no eran como tal, ¿no? Entonces se había convertido la iglesia en como muchas iglesias las hay ahorita, ¿no? Básicamente como un grupo religioso muy inofensivo que se reúnen en un lugar a compartir como grupos de amigos como tal, pero que no representan ningún peligro ni para Satanás, ni para sus huestes de maldad, ni nada. No representan ahí, son como esa sal que no sala, mire, esa sal insípida, ¿no? Que tú le puedes echar y no agarra sabor, ¿no? Que la has majado. O esa luz que no alumbra. Ya no sirve para nada. Entonces son iglesias que no predican la palabra del Señor, o sea, entretienen a la gente, no evangelizan, no le hablan a nadie el evangelio de Cristo. Entonces se quedan ahí estancadas, que tal vez, mire, dándoles el beneficio de la duda, tal vez en algún momento lo hicieron, pero se quedan ahí como muy satisfechos y descansando en logros que hicieron mucho antes, ¿no? Acuérdense que en las cosas de Dios no hay ese currículo histórico, como lo hemos mencionado otras veces. No es que yo diga, pastor, pero es que usted verá, no, yo hace 10 años era evangelista y hace 5 años fui pastor y hace 3 años lideraba campañas misioneras y hace 1 año, pastor, usted no tiene idea de la cantidad de gente que yo llevé a los pies de Cristo. Le digo, bueno, ¿y ahora qué eres? No, ahora estoy apartado. Entonces no sirve, eso que hiciste no sirve, uno no puede descansar en logros del pasado, ¿no? Entonces, generalmente eso le pasa a este tipo de iglesias y a este tipo de personas que, como la iglesia de Sardis, se dicen que tienen un nombre de que están vivos, pero resulta que están muertos. Entonces, se preocupan más por las formas, mire, que por la realidad espiritual, ¿no? Ellos, pastor, sí, tenían mucho poder. Entonces, ahí es donde dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Sí. Y ellos creían que estaban bien, es por el poder que tenían, porque era una ciudad muy comercial, estratégicamente estaba posesionada. Entonces dice, sí, yo conozco todo, pero realmente tus obras no son perfectas delante de mí. Y así hay muchas personas que creen que porque da aquí, porque da allá, porque y ya está perfecto delante del Señor y su corazón está fuera. Y hay que tener presente, mire, algo bien importante, ¿no? Bien importante, que la palabra lo es clara, ¿no? Por ejemplo, una vez el Señor le dio gracias a la gente de todo lo que habían hecho por Él. Sí. Y le decían, vea, no, estoy parafraseando un poquito para que entendamos la idea. Y el Señor les decía, vea, yo les agradezco mucho lo que han hecho por mí. Sí. Y entonces seguro la gente que estaba ahí estaba extrañada, ¿no? Y decía, pero ¿qué habremos hecho nosotros? Y entonces le decía, yo les agradezco porque yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber.
estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme, entonces les agradezco todo eso. Entonces la gente decía, ¿pero cuándo hicimos eso, Señor? Y decía, cuando se lo hicieron a uno de los míos. ¿Me entiende? Entonces a veces, mire, Pero hay gente que no le gusta. No le gusta rozarse con el prójimo ni servir, nada, no le gusta, nada. como dicen por ahí, dirían, darse un baño de pueblo, ¿no? Nada, Entonces, ni saludar, nada. entonces, la mejor manera, digámoslo, hay una canción, mire, muy bonita que me gusta a mí que dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, lo puedo sentir en ¿qué? En aquel que está a mi lado, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, uno puede sentir la presencia de Dios en todo lo que le rodea, no solamente en las maravillas que Él ha hecho, sino en las personas como tal, la necesidad que hay. Mucha gente tiene necesidad. A veces uno dice, es que yo quiero que haya en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. Bueno, entonces rodéese de gente. Vaya, vea la necesidad de la gente, hable, presente al Señor, o sea, vea la necesidad de la gente, comparta con ellos. Por eso es que es importante congregarse, mire. Así es. Porque ahí es donde uno se rodea con gente y uno ve la necesidad que hay, ¿no? Y ahí es donde uno puede hacer realidad lo que está escrito de que, bueno, los fuertes lleven las cargas de los débiles. Amén. Pero solamente de esa manera. Entonces, ese era el diagnóstico, mire, de la iglesia como tal. Y el Señor les dijo, bueno, el diagnóstico que tengo para ustedes es este. ¿Cuál es? Primero que todo, déjenme decirles que yo conozco sus obras, sé lo que ustedes están haciendo, sé lo que hacen, sé por qué lo hacen, sé lo que les motiva a hacerlo, así es que no pretendan engañarme a mí porque yo veo mucho más allá de lo que la gente ve, yo veo el corazón. Ustedes pueden engañar al que sea, con apariencia, lo que sea, pero a mí no me van a engañar porque Dios no puede ser burlado. Entonces el diagnóstico para ustedes es que ustedes tienen nombre de que vives, pero están muertos, o sea, de una vez. Téngalo presente que ustedes están muertos. Y recordemos que cuando la Biblia habla de muerte, ya sabemos que habla de separación de Dios, ¿no? Como tal. Entonces, ahora alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo una iglesia va a estar muerta si es una iglesia? Bueno, acuérdese lo que dice la palabra, que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y hoy en día hay muchas iglesias, aunque se hagan llamar iglesias, que no predican la doctrina de Cristo y por ende no tienen a Dios y por ende es una iglesia muerta, aunque usted la vea como que tiene nombre y aunque usted crea que está viva porque tiene todas esas cosas que vimos ahora, una buena ubicación, un buen local. Y ahora usted dirá, pastor, eso lo dice usted porque es que usted tiene una iglesia pequeña. No se trata de eso. No se trata de eso porque hoy hablaba con un hermano ahí en la iglesia diciéndole que realmente yo le doy tantas gracias a Dios de que la salvación sea personal, mire. Así es. Entonces, porque imagínate, si la salvación de uno dependiera de la gente, estaríamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, a mí me gustaría que todos fueran como yo, decía Pablo, pero es que cada uno tiene lo suyo, entonces cada uno... Ese ejemplo que tú diste del péndulo. Sí. Sí, ese reloj. Sí, bueno, que el péndulo a veces va a la derecha o a la izquierda. Hay gente que es como un péndulo, un día a la derecha, otro día a la izquierda, después a la derecha y a la izquierda. No, uno tiene que decidirse como pasó hoy. Entonces, estamos ahí en el diagnóstico, Emilia, vamos a saludar a la gente. Así es. Y vamos ahora a venir cuál fue la solución, porque acuérdate que Dios es un Dios perfecto, ¿no? Aquí no se trata, imagínate que uno vaya a un médico y básicamente y que el médico le diga, sí, usted tiene esto, ¿pero qué? ¿Y qué hago, doctor? No, vaya, dígale a otro médico que sea especialista en recetas, porque yo solamente hago diagnósticos. Imagínate que uno tuviera que hacer eso, ¿no? El médico te hace un diagnóstico, pero también te da el plan para ti que tienes problemas. Entonces, en este caso, que era una iglesia muerta, ahorita después de los saludos vamos a ver cuál era ese plan de acción, ese plan de recuperación, lo que el Señor le aconseja a esta iglesia, ¿no? Vamos a ir allá ahorita, ¿no? Ok. Gracias, pastor. Bueno, aquí está conectadita Miriam desde Dagua, Colombia. Un abrazo, espero que estén bien, tu familia, tus padres. Un abrazo a la distancia, Miriam. Bueno, aquí está Denis Sánchez. Ok, conectados, pastores, gran abrazo a todo Efesios 4:23 en el mundo desde Tampa, Florida. Dios nos siga usando. Un abrazo, Denis, para ti y tu familia. Marisol ya está en Cartago. Buenas noches, pastores. Dios los bendiga siempre. Un abrazo a la distancia, que te mejores. Aquí está Gonzalo y familia. Ellos están en San Ramón de Alajuela. Saludos a todos. Un abrazo y espero que hayan llegado bien. Álvaro y Vero. Hola, Álvaro. Un abrazo. Bendiciones para ti, tus hijos, Vero. Floribet, ella está en Taras, ¿no? Ella está. ¿Quién? Flori. En el Guarco. En el Guarco, ya le estoy cambiando el lugar. Buenas noches, Flori. Bendiciones para todos y para tu hijo. Aquí en sintonía, Rosita. Hola, Rosita. Espero que sigas mejor. Un abrazo a la distancia. Ya está en San José.
Marco López, que Dios los continúe bendiciendo, mis hermanos, aquí como siempre en sintonía desde Tres Ríos con mi familia. Un abrazo y saludes a sus vecinos. Karen, buenas noches, saludos y bendiciones desde Ipiz, familia Artavia Aguilar, claro que sí. Un abrazo, muchas bendiciones. Davis está en Desamparados, buenas noches a Davis. Alberto y Cecilia, buenas noches, saludos en sintonía desde San Blas, están ellos, eso es Cartago, debe estar frío por allá. Elsa, hola Elsa, buenas noches pastores, saludos desde California para todos los que están conectados, escuchando buena enseñanza. Muchas gracias, Elsa, por tu concepto. Janet Valencia, buenas noches. Desde San José está Janet y aquí en sintonía reportando ella. Katia y Miguelito en sintonía desde Cartago. Espero que sigan mejorcitos, que el Señor los bendiga y bueno, a recuperarse. Cristina Ramos, ella es mi hermana, pastor, mi hermana de sangre. Bendiciones, hermana, para ti y tu familia y dice que también te manda saludos para ti. Entonces, ahí estamos y también está Erika. Hola, Erika. Hola, bendiciones, que tengan una noche de mucha edificación desde Cuatro Reinas de Tibá. Yo creo que ella se pasó para allá. Aquí está Oscar, 65-1059. Exacto, ese es el WhatsApp. Él está en Heredia. Oscar siempre nos escucha. Un abrazo a la distancia, Oscar. Que el Señor te bendiga mucho. También está aquí Carlos González de Sarapiquí. Él la otra vez me dijo, yo pensé que Sarapiquí. Dice que 100% conectado, o sea que está totalmente ahí con nosotros. Un abrazo, que el Señor lo bendiga mucho. Un abrazo. Ahí estarían y también está Irma Macís, también están las chicas de la emisora y el joven que nos visitó hoy, pastor. Ahí sí, un saludo para Pamela, para Gustavo, para Gigi, Maylin, Linda, un abrazo para ustedes. Y sí, hoy nos visitó en la iglesia Nelson Solano. Nelson es oyente. Nelson, un abrazo para ti. De la radio. Ahí que estás en sintonía, ¿no? Y recordarle a la gente que la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Ahí nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana. También está Maribella. Los que quieran visitarnos. Maribella también. Bueno, un abrazo, Miriam, Cristina, allá en Colombia. Gracias por el saludo. Bueno, estamos compartiendo hoy sobre el tema de la iglesia de Sardis, porque estamos hablando de este tema de yo conozco tus obras, ¿no? Que el Señor, acuérdate que hay 7 cartas escritas, 7 iglesias, cada iglesia con su situación particular. No es injusto para saber que lo que estamos haciendo no es en vano, pero correcto. Hay cosas que sí. Entonces el Señor obviamente le hace un mensaje, a cada una de las iglesias tiene su mensaje, ¿no? Ahorita estuvimos compartiendo que cada una tiene lo suyo. Sí. Y en esta iglesia en Sardis en particular, el Señor le hace un diagnóstico muy crudo, muy duro, y estábamos hablando ahorita de lo valioso que es que a uno le digan la verdad, ¿no? O sea, a la gente le gusta que le digan la verdad, pero cuando se la dicen se enojan. Entonces, entienda usted que es mejor es mejor que a uno lo hieran. Es mejor que a uno lo hieran con la verdad y no que lo destruyan con una mentira, ¿no? Eso es lo mejor. Entonces, el diagnóstico para la iglesia, ¿cuál era? Era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta, ¿no? Sí. ¿Y por qué creían que estaban vivas? Tal vez por glorias pasadas, porque la ciudad fue muy poderosa en algún tiempo, fue muy comercial, muy rica, había prosperidad, entonces eso se traslada a la iglesia. Entonces la gente de la iglesia creían que estaban viviendo en esos tiempos en una apariencia de vida cuando realmente estaban muertas. Entonces estábamos llevando esa situación mucho a las iglesias de hoy en día, ¿no? Hay muchas iglesias que uno las ve y dice, wow, qué iglesia más viva por lo que se ve, mire. Sí, por lo llena, por la cantidad de ministerios que tienen. Pero si uno fuera a lo interno de la iglesia, a lo que verdaderamente importa, porque hay 2 cosas que son esenciales en las iglesias, mire. Imagínate que cuando el Señor Jesucristo predicaba, cuando la gente se daba cuenta que Él estaba en alguna casa, esas casas se llenaban. Yo me acuerdo de las películas, ¿recuerdas cuando metieron al paralítico por el techo en la casa de Pedro? Que Pedro, que era bien chichoso, me están desbaratando la casa, porque la casa se llenaba. ¿Por qué? Por 2 cosas en particular. Primero, porque la presencia de Jesús estaba ahí. Amén. Y segundo, porque si Él estaba ahí, estaba predicando su palabra. Entonces, esas son las 2 cosas que se necesitan en una iglesia. Sí. La presencia de Dios y que se predique su palabra, nada más. Nada de motivación. Si esas 2 cosas no lo atraen a usted a ir a esa iglesia en particular, pues yo no sé qué lo va a traer, ¿no? Porque si a usted lo que lo atrae es la música, las sillas, el aire acondicionado, los testimonios, las profecías, ahora que todo el mundo llenan de profecías.
eso no nada que ver con lo que el verdadero sentido de iglesia como tal. Entonces esta iglesia pues tenía eso, ¿no? Entonces creía que estaba viva pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque no habían frutos. Recuerde que si no hay frutos dignos de arrepentimiento realmente, pues una fe sin frutos es una fe muerta, ¿no? Vivían obviamente aparentando lo que no eran y tenían una vida totalmente improductiva, o sea, ni siquiera avanzaban en la obra del Señor, ni tampoco enfrentaban el avance del enemigo como tal, ¿no? Entonces, básicamente, muchas de esas iglesias, como esta iglesia de Sardis, se han convertido en un simpático e inofensivo grupo religioso que se reúnen básicamente en un lugar a departir, a compartir, pero que no representan ningún peligro para la hueste de Satanás y todo su combo, como diría uno por ahí, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, pues bueno, ¿cuál era el plan de acción? Que es lo que dijimos ahorita, ¿no? Entonces, le estaba comentando yo ahorita que así como, por ejemplo, cuando una persona deja de respirar y el corazón deja de latir, pues la gente que sabe de esto, los médicos o los paramédicos o los rescatistas, generalmente lo que hacen es aplicar un RCP, ¿no? O sea, una reanimación cardiopulmonar, o sea, hacer una serie de maniobras que lo que hacen es, para alguien que está a punto de morir, tratar de devolverlo a la vida, ¿no? Como tal. Entonces, esto es lo que el Señor, tratando de aplicar esta analogía, el RCP, pues, para esta iglesia que pues estaba a punto de morir, digámoslo así, porque pues ellos se creían que estaban vivos, pero realmente el Señor les dice, no, hombre, ustedes están muertos como tal, ¿no? Entonces, lo primero que Él les dice ahí es, en el versículo 2 les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no? Básicamente, entonces, habían cosas que todavía no habían muerto, porque lo está diciendo el Señor. Hay otras cosas, pero que están por morir, básicamente, ¿no? Entonces, esta gente de Sardis, como les comenté al principio, que ellos tenían una ubicación estratégica, y estaban confiados, pero ellos ya sabían las consecuencias de no velar, mire, de no ser vigilante, sí, de no estar atento, de no ser atalayas, porque 2 veces fueron atacados, sí, y 2 veces fueron derrotados precisamente porque se durmieron, sí, se confiaron en sus puestos, no vieron al enemigo, se confiaron, ¿me entienden? Ellos ya sabían lo que era eso. Y entonces es una de las cosas primeras que tienen que reconocer, y él por eso le dice a ellos, vean, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en otras palabras, el Señor lo dice muy elegantemente, le dice, sé vigilante, no le diga, pongan las pilas, hey, pellizquese, como tal, ¿no? No se duerma. No se duerma. Hoy veíamos eso de que uno no debe descuidar su relación con Dios, uno no debe descuidar esta salvación tan grande como tal, ¿no? A veces nos confiamos de que ya somos salvos, hicimos la oración y todo, y ya nos echamos a dormir, ya está todo listo. No es, ahí comienza uno a trabajar. Sí, entonces imagínate que le dice el Señor a esta iglesia, obviamente, no descuiden aquellas cosas que están por morir, todavía hay sí, es el juego. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Por eso Pablo le decía, aviva el fuego que hay en ti, le decía a Timoteo, porque uno aviva un fuego cuando todavía está echando humito, cuando todavía uno lo ventea y el fuego vuelve y se enciende, pero cuando un fuego se apaga, mire, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces el Señor le dice a la iglesia, vea, pónganse las pilas, sean vigilantes y afirmen esas otras cosas que están por morir, porque no hay obras de ustedes que no las hallo perfectas, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Si ustedes van a hacer algo para mí, háganlo bien. Era lo mismo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, mire, cuando le decía, ¡hey, despiértate tú que duermes! Y levántate de los muertos para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Entonces, hoy en día hay un problema, mire, y es que mucha parte de la iglesia está dormida, ¿no? O sea, es una iglesia ahí somnolienta como tal, o sea, como que una pasividad tremenda. Y a veces uno le dice, sí, y es que dice, no, es que el Señor pelea nuestras batallas. Sí, eso está bien, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar solo, ¿no? Empieza la guerra, es el que empieza la guerra. Y además, ¿sabes qué es lo que dice la palabra? Que el Señor adiestra, ¿qué cosa? Nuestras manos para la batalla. No es que Él va a pelear a todo, ¿no? Y nos vamos a sentar en la hamaca espiritual a esperar a que el Señor nos dé la victoria, ¿no? No, despiértate tú que duermes, para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? O en Primera de Tesalonicenses también decía Pablo, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Ahora cualquiera podría decir, pastor, y entonces ¿quiere decir que ahora no vamos a poder dormir en la noche? Nada, pues no estamos hablando de eso, ¿no? Recuerde que dormirse es descuidarse, dejar de velar, dejar de estar atento, o sea,
No quiere decir pues que no vamos a ir a dormir ahora como tal, ¿no? Entonces, acuérdese la recomendación de la palabra, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Cuando hablo de diablo, no estoy hablando del diablo, Satanás, sino todo lo que él representa, todo lo anticristiano. No dé lugar a lo que vaya en contra de Dios. No dé lugar a este sistema que cada vez trata de alejarnos de Dios cada vez más. No dé lugar a su vieja naturaleza, al viejo hombre que está en usted, que si usted le da lugar, le da chance, se le va a levantar. No dé lugar a eso. Vele, esté atento, porque hay cosas todavía en usted que no han muerto. Si es que usted tiene una relación con Dios, pues, porque si usted no le ha entregado su vida a Cristo y usted está en pecado, pues usted no tiene nada que digamos, afirmar, ¿no? Porque ya usted está muerto, usted lo que necesita es nacer de nuevo, arrepentirse. Pero como este mensaje va para las iglesias, pues uno asume que cuando uno se considera que es parte de la iglesia es porque uno le ha entregado su vida a Cristo. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, por más que vaya a una iglesia cristiana, usted no es iglesia. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? A usted no lo hace cristiano ir a una iglesia cristiana, a usted lo hace cristiano que le haya entregado su vida a Cristo, haya nacido de nuevo y haya sido lavado con su sangre preciosa. Eso es lo que lo hace usted cristiano. Y puede ser que usted ya lo haya hecho, pero usted ha descuidado su relación con Él y entonces hay cosas en usted que han ido muriendo, que están agonizando. Y entonces por eso el Señor le dice, RCP, es decir, sé vigilante y afirma las cosas que todavía no han muerto en ti. O sea, porque hay cosas que estás haciendo que no las he hallado perfectas. Por ese lado, ¿no? Primera recomendación. Segundo, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces le da otra recomendación. Bueno, ya obviamente le dio la primera. Hey, sé vigilante y afirma que lo que todavía no se ha muerto. ¿Ya? Bueno. Segundo. Recuerda lo que has recibido y arrepiéntete como tal, ¿no? Arrepiéntete. Ellos habían recibido, la iglesia obviamente ellos tenían que recordar, porque si es iglesia, o sea, si se conformó esa iglesia es porque en algún momento recibieron la palabra, recibieron el evangelio, recibieron la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ajá, esa es una pregunta, pastor, que le iba a hacer. Si ellos estaban ya conociendo el camino del Señor y estaban haciendo sus obras a su manera, digámoslo, pero las estaban haciendo mal. Entonces hay que volver a arrepentirse, volver en sí. ¿Qué sería? Sí, bueno, ahí está la recomendación. Mire, dice, primero que todo, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Ya. O sea, porque cuando uno ha recibido algo, mire, y uno no lo ha cuidado, Ajá. uno debería arrepentirse de ese descuido tan tremendo, ¿no? Ajá. Acuérdate que fue la misma recomendación que le hizo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Vea, yo conozco sus obras, conozco todo lo que hacen, están trabajando bien y todo, pero es que ustedes han dejado su primer amor. Entonces la recomendación que les tengo a ustedes, que le dijo a Éfeso, ¿cuál fue? Arrepiéntanse y vuelvan. Entonces siempre hay que arrepentirse, mire, porque el arrepentimiento, cuando vos estás haciendo algo que no está bien, entonces uno se tiene que arrepentir, porque ¿cuáles son digamos, cuando uno se arrepiente es porque uno está entrando en un proceso en el que va a hacer una transformación. Precisamente si hay algo que caracteriza el arrepentimiento es el cambio. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pues hay que arrepentirse. Esta iglesia tenía que arrepentirse. ¿Por qué? Porque habían recibido cosas, habían recibido algo valioso, y lo estaban desechando. Y entonces lo estaban desechando, habían dejado que se muriera como tal. Sí, lo entonces, descuidaron. por ejemplo, en el caso de si uno le ha entregado su vida al Señor y uno no entra en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, de transformar su vida, mire, y uno sigue siendo el mismo carnal de siempre y no trasciende ahí, pues uno debería arrepentirse. ¿Por qué? Porque ese no es el plan. El Señor lo que dice es, y acuérdate que Pablo oraba a las iglesias y les decía, vea, yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento, para que avancen, para que trasciendan. El Señor dice allá en el libro de Proverbios, hey, simples, dejen la simpleza, sálganse de ahí. Acuérdate que la intención de Dios, la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿no? Exacto. Primero, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y segundo, es la bondad del Señor. Que lleguen al conocimiento. Que lo conozcan a Él, ¿no? Uh-huh. Acuérdese, primero, que nadie se pierda, es decir, que la gente proceda al arrepentimiento, que nazca de nuevo, pero no se quede ahí, pase al segundo. ¿Cuál es el segundo? Que la gente lo conozca, que conozca la verdad. Porque si usted puede nacer de nuevo, pero si usted no trasciende a conocer al Señor, a caminar con Él, a renovar su mente, a transformar su vida, a entrar en el proceso,
de ser una nueva de ser una nueva imagen, de revestirse de la nueva imagen, de que esa nueva criatura que ha nacido en usted por medio del nuevo nacimiento se fortalezca con la verdad de Dios, los principios de Dios, y que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, cada día se sea más debilitado. Si usted no entra en ese proceso, No valió la pena. Sí. usted no va a trascender, usted no va a llegar, Así es. no va a llegar. Y usted dirá, pastor, pero Va yo a conozco ser- gente o que... sea, va a ser un religioso más, pastor. Sí, Un religioso sí, más. ¿qué es un religioso, Mili? Que habla de un Dios que no conoce. Exacto, entonces si usted no entra en el proceso de conocer a Dios, usted siempre va a hablar de un Dios que no conoce, entonces es religioso, Así es. la religiosidad. Y entonces va a caer en ese grupo que el Señor decía, es que esta gente con su labio me proclaman, Ah, sí, su corazón está lejísimo. pero el corazón lejos, entonces ¿para qué eso? Así es. Entonces como que uno tenga, la gente que vive de amores platónicos. ¿Y qué? ¿Cuál es tu amor platónico? Ay, acuérdate que, bueno, nosotros somos de esa época, ¿no? ¿Cuál es tu amor platónico? Sofía Loren. Ay, Sofía Loren. Y Sofía Loren ni sabe que uno existe. ¿No? ¿Para qué? Eso no sirve. Uno tiene el amor cuando existe tiene que ser visible, contacto, Visible. relación, conocimiento, caminar Reciprocidad, juntos, luchar ajá. juntos por un ideal. El Señor lo que anhela es tener gente que camine con Él, que le colaboren a Él. ¿En qué? En esa gran intención que Él tiene de que la gente no se pierda y que la gente lo conozca. Amén. Pero si uno va a estar ahí, por eso es que la palabra dice que el que le entrega su vida a Cristo y se sienta nada más a esperar a que Él regrese es el más digno de conmiseración. Es decir, es el más miserable de todos los miserables. Pero bueno, vamos a terminar esto. Entonces decía, lo segundo, bueno, acuérdense que lo primero que les dijo que es, bueno, entonces, primero sea vigilante y afirmen esas cosas que están por morir. Acuérdense, Nada de pónganse las cobardía, pilas, no dejen que nada se de muera todo. cobardía. Todavía hay cosas que rescatar. Así es. Después le decía, recuerden lo que han recibido y arrepiéntanse, básicamente eso, ¿no? Entonces, métanse a tener ese cambio, esa transformación como tal. O sea, no basta solamente con que uno reconozca que se ha equivocado, de que sí, yo no he hecho mi esfuerzo, no he entrado en el proceso de renovar mi mente. No basta con que usted lo reconozca, usted tiene que, sí, reconocerlo, pero tiene que arrepentirse porque el arrepentimiento lo tiene que llevar a un cambio como Sí, tal. es que el Dice la palabra, Mili. Hay dolor, hay ese duelo. Dice la palabra Ajá. que el que reconoce su pecado Sí. y se aparta de él, alcanza misericordia. Misericordia. Pero no es suficiente con reconocer el pecado, hay que apartarse de él. Y entonces, reguárdalo, dice y entonces aquí. para terminar, miren estos minutos finales, Sí. ya el Señor le dio el diagnóstico. Sí. Digo, ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Después le dice, bueno, lo que tienen que hacer es, sean vigilantes, afirmen las cosas que todavía no se han muerto. Acuérdense de todo lo que han recibido, Y oído. guárdenlo, es decir, cúmplanlo, vívanlo y arrepiéntanse. Sí. Porque si no lo haces, voy a venir con un ladrón en la noche y ustedes no van a saber. Y entonces él reconoce, Mile, de que hay ahí en la iglesia unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. sí, Porque un siempre hay remanente. siempre hay un remanente, Así Mile. es. Siempre hay un remanente que se mantienen firmes, Y que tendrán no conmigo, que están ahí, ¿verdad? o sea, Sí. que no se rinden, Qué que lindo. perseveran como tal. Básicamente, y cuando él habla de que no han manchado sus vestiduras, es que no se han dejado llevar por la contaminación. Ajá. Tantas cosas que hay que tienden a uno a hacerlo retroceder, mire. Sí. Tantas cosas que hay. Entonces, a eso se refiere de no dejar manchar sus vestiduras, que uno Tener un siga, testimonio. que uno siga manteniendo su una testimonio, imagen, su santidad, que su tenga una pulcritud. autoridad delante de la gente. Porque hoy en día contaminarse es demasiado fácil. Mire, Así hoy hay un bombardeo tremendo de Por todo contaminación lado, como tal, ¿no? Por todos lados. Y entonces él dice, bueno, esas personas que no han manchado las vestiduras, dice, andarán conmigo en vestiduras Sí. blancas porque son dignas, básicamente, ¿no? Ajá. Y entonces él les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida como tal, ¿no? Entonces, nada más tengamos, ya como para terminar, mire, y cerrar estos minutitos que nos quedan, aprovechemos estos consejos, estos diagnósticos que el Señor da a las diferentes iglesias para que lo apliquemos en nuestra vida, ¿no? Hay un versículo en Romanos 9:1, mire, dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? No Ajá. todo el que se dice que es cristiano, eso No es todo una el que está realidad. Aquí en Cartago es cartaginés. No todo el que está en Cartago es de Cartago, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, hay que pesarse siempre que usted escuche un mensaje de la palabra de Dios, pésese en la balanza de Dios, evalúe si realmente usted está o no está en la fe, y si usted está en la fe, ese es como en este, Reafirme, evalúe si usted reafirme. está o no está, si Ajá. no está, arrepiéntase, entrégale su vida al Señor, Eso, nazca de nuevo. Hay tiempo. Y si hay usted, tiempo. si usted está, Sí, reafirme. básicamente evalúe cuál ha sido su cristianismo hasta ahora, ¿no? Usted dice que está vivo, pero realmente está moribundo. Hay que hacerle un RCP, como dicen por ahí. Medite.
sea vigilante, no deje morir las cosas del todo, básicamente. Recuerde todo lo que ha recibido del Señor, valórelo, arrepiéntase y entre en el proceso de un cambio realmente y comience a dar Es como en un frutos matrimonio, ¿no, dignos de pastor? arrepentimiento. Sí, eso es como un matrimonio. Mire, cuando uno está a punto de divorciarse, uno dice, bueno, hablamos, salvamos la relación y entonces comenzamos otra vez a tratar de salvar lo que queda, ¿no? Porque hay cosas que uno deja morir Sí, que hay que desechar. como tal, ¿no? que Básicamente, que ¿no? no Entonces, sirven. todas estas cosas son trasladadas a la iglesia de hoy, o sea, cuando uno siente, como hablábamos hoy en la mañana, que uno está descuidando su relación con Dios o que uno se está enfriando, que hay cosas que están muriendo, cuando la gente deja de orar, mire, Sí. ya la gente no ora, ya la gente no considera a Dios, ya no hablan con Dios, no escudriñan la palabra, sabiendo que ahí está la vida eterna como tal, se aburren de las prédicas, no aguantan una hora de prédica, mire, Ay, qué no duro. aguantan una hora de prédica, No qué hay cosa más armonía, increíble. No hay armonía, pastor, sí. A veces uno está ahí predicando y hay gente que va 3, 4 veces al baño y dice, Uy, uy, pero no, ¿qué es no, eso? no, Ni no, porque no. estuviera hablando del libro de Simeón, ¿me entiende? O sea, pero es que van yo no sé cuántas veces al baño, bueno. Entonces, pero bueno, por lo menos uno le da el beneficio que van a la iglesia, pero hay otros que ni a la iglesia van, ¿entiende? O sea, ya dejan de congregarse, esos son señales. síntomas Sí. de que hay que hacerle un RCP, o sea, hay cosas que estás dejando morir, ¿entiendes? O sea, Porque para lo secular sí estamos al pie ahí. Para cuando todas la gente las tonteras, comienza a sí. actuar como no es digno de un hijo de Dios, celos, envidias o cosas de esas, hay que hacerle un RCP, hay cosas que están muriendo ahí, el vocabulario, mire, tiene que ser diferente. Entonces, ¿me entiende? Hay muchos síntomas que le pueden dar a usted una idea de que hay cosas que están muriendo en su relación con Dios, o sea, sea vigilante y no deje Sea que mueran valiente, todavía esas cosas, ¿no? reconocer. Entonces, nada más, mire, Pastor, y es que ahorita que usted vaya a hacer la oración también allá hay algo que nos están pidiendo. Aquí está, que está en el carro, le gustaría que le regalara una palabra porque está pasando una depresión muy grande por algo de familiar. Entonces, para que lo ayudes ahí. Y también está Chile, también en sintonía, están un poquito afectados de salud. pero bueno, entonces, mire, a ver si ahorita vamos a orar por ellos también Así y es. animales, ¿no? O sea, no, ahorita con estos climas y todo eso, tremendo el tema de la salud. Pero bueno, el caso, mire, es que siempre hay preguntas que caben, por ejemplo, a la gente que no es creyente, la gente que no le ha entregado su vida al Señor. Ujú. Piense en esto, medite, cosas que le llevan a uno a reflexionar. O sea, si usted muriera ahorita, ¿dónde iría su alma, no? Sí. Ahora, usted obviamente, si fuera realista, con los pies en la tierra, usted tendría que saber que si usted está apartado del Señor y usted muere, su alma va directamente al infierno, a un lugar de tormento, Sí. ¿no? Y no es por asustarlo, es más bien que aproveche ahorita que está vivo, como le decía a esa iglesia RCP, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden revivir, ¿no? Entonces, si usted muriera, ¿dónde iría? Bueno, 2 Corintios 6:1 dice así, pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, este es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación. Entonces, si usted está apartado del Señor, este es el tiempo de salvación, el día de salvación es hoy. Y no, como dice, no reciba en vano la gracia de Dios. No, si ha escuchado esta prédica, no la reciba en vano, ¿no? Que realmente usted pueda tomar una decisión sabia, ¿no? Guárdela así en su Ahora, corazón. si usted es creyente y usted ya le ha entregado su vida al Señor, la pregunta no es a dónde iría su alma, ¿no? Dándole el beneficio de la duda que usted tiene una relación con Él. La pregunta para usted sería, si usted tuviera que comparecer ante el tribunal de Cristo, que es donde vamos a ir a parar Ajá. todos los que estemos con Cristo y Todos que los vamos a que morir tengan con Él, esas porque acciones. así va a ser. Ajá. Por lo menos yo estoy haciendo mi esfuerzo para que así sea. La pregunta es, en ese juicio, Mile, o en ese tribunal, ¿vamos a ganar algún galardón, alguna Y recompensa, alguna corona? Una corona. ¿Estamos haciendo algo o qué? Sí. Bueno, acuérdate que cuando a Jesús le decían que le mostraran al Padre, él siempre decía, bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y si ustedes no me creen a mí, pues miren mis obras, como tal. Entonces las obras obran por uno, Mile. Entonces, la fe sin obra, recuerde, es una fe muerta como tal. Y ahí también vendría que cuando tú conoces a la persona, también le conoces tus obras. Correcto. Ajá. Acuérdate de 3 cosas que le insistimos nosotros en la iglesia: firmeza, constancia, crecimiento, básicamente eso. Y la carta termina con una frase que todas las cartas terminan eso: el que tenga oídos para oír, Que oiga. que oiga, ¿no? Lo que el Señor tiene para las iglesias. ¿Una Bueno, paradoja o qué es eso? vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por Y la orar gente que por nos ha las escuchado. personas, ajá. Por personas que están pasando momentos difíciles. O sea, antes de eso yo
decirle a todas esas personas, o sea, cómo anda su relación con Dios, ¿no? Acuerde que cuando uno tiene una relación con Dios, pues las adversidades siempre van a estar ahí. En el mundo tendremos aflicciones, pero mientras hay vida y esperanza, y si estamos aferrados al Señor, así como Él nos da la prueba, también con Él viene la forma de salir de ella, ¿no? Y el Señor da fuerza al cansado, es decir, nos duplica, nos aumenta las fuerzas como las del búfalo. Entonces, animarle nada más a que persevere, no es tiempo de rendirse si es que usted tiene una relación con Dios. Ahora, si usted no tiene una relación con Dios, pues entiendo que esté pasando lo que está pasando, ¿no? Porque pues obviamente la vida del pecador es dura. No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted no le ha entregado su vida al Señor, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que realmente yo no puedo seguir aparentando que las cosas están bien cuando yo sé que están mal, Señor, porque no tengo una relación contigo. Nunca podrá estar bien mi vida si no estoy bien contigo, Señor. Por eso entiendo lo que estoy viviendo, por eso vivo una vida de engaño, una vida de sufrimiento, una vida de mentira, Señor. Por eso una vida sin sentido, pero no más, Señor, no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero trascender. Quiero ser un testimonio vivo para todos aquellos que me han conocido, de saber que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a